Febrero 1, 2026, 12:03 de la tarde. Tucson, Arizona. La familia llamó al 911, no porque encontraron a Nancy, sino porque no encontraron nada. Su teléfono en la mesa, sus llaves en el cajón, su bolsa en el sofá, sus medicamentos en el baño sin tocar, y sangre en la entrada de su casa. Una mancha que los técnicos forenses del FBI confirmarían horas después. Era la sangre de Nancy Guthrie. El sheriff Chris Nanos llegó a la escena, caminó por la casa, salió al porche y dijo 4 palabras que describieron todo lo que necesitaba saberse. Ella no pudo irse. Ese mismo día, a 2.500 kilómetros de Tucson, en Washington, D.C., los periodistas del New York Times, AP, CBS y NBC News estaban inclinados sobre sus computadoras, revisando los 3,5 millones de páginas que el Departamento de Justicia había publicado 36 horas antes. 3,5 millones de páginas sobre Jeffrey Epstein. Y el nombre de Savannah Guthrie, la hija de Nancy, aparecía en esos archivos 2 veces. Para entender la conexión escalofriante que nadie explica completamente, necesitas saber exactamente qué estaba dentro de esas 2 menciones. No la versión viral de redes sociales, la versión real, la primera mención del nombre de Savannah Guthrie en los archivos de Epstein. Una referencia directa a sus entrevistas de 2019 para el Today Show y Dateline NBC. Específicamente, una referencia interna de los archivos del FBI que documentaba las entrevistas televisivas de sobrevivientes como parte del registro periodístico del caso. Las entrevistas donde Savannah Guthrie se sentó frente a Virginia Giuffre, frente a Anushka de Georgiou, frente a mujeres que describieron el abuso de Epstein con una precisión que hasta ese momento no había sido transmitida en televisión nacional. La segunda mención, un correo electrónico de 2015, reenviado por el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, en el que le sugería a Epstein contactar a Joe Lockhart, cofundador de The Glover Park Group. The Glover Park Group, la empresa que Michael Feldman, el esposo de Savannah Guthrie, ayudó a fundar en 2001. El correo no involucraba a Feldman directamente, no lo mencionaba. Mencionaba a Lockhart, su cofundador, pero el nombre de la empresa fundada por el esposo de Savannah Guthrie estaba en los archivos de Epstein en un correo donde Larry Summers le hacía una sugerencia a Jeffrey Epstein. Eso es todo. 2 menciones, un nombre de empresa, sin acusaciones, sin implicación criminal. Pero entonces llegó Harvey Levin, el 9 de febrero de 2026. Harvey Levin, el fundador de TMZ, uno de los periodistas de entretenimiento más poderosos de América, publicó algo que cambió el tono de toda la investigación. Dijo que TMZ había recibido una nota de rescate. Una nota que comenzaba con 3 palabras que la familia Guthrie llevaba 9 días esperando escuchar. Está bien, asustada. Ok, but scared. Nancy estaba bien. Asustada pero bien. Luego Harvey Levin dijo algo más. Dijo que la nota contenía un detalle que no había sido reportado públicamente en ningún medio. Un detalle específico. Un detalle íntimo. La posición exacta del Apple Watch de Nancy Guthrie dentro de su dormitorio la noche que desapareció. No el hecho de que tenía un Apple Watch. Cualquiera con acceso a Google podría saber que Nancy Guthrie tenía un Apple Watch. No, la posición exacta. ¿Dónde estaba colocado en el cuarto? ¿En qué lugar específico de la habitación? Ese detalle solo podía saberlo una persona. Alguien que había estado en esa habitación.
Los investigadores del FBI subrayaron ese párrafo de la nota en el momento en que lo leyeron. La nota tenía 2 fechas límite. La primera, el 5 de febrero. La segunda, el 9 de febrero. Ambas pasaron sin que nadie pagara, sin que nadie respondiera, sin que Nancy apareciera. Pero la nota llegó a la misma hora exacta que otra nota llegaba a los canales locales, Cold y Kick Gun de Tucson. Ambas notas contenían el mismo lenguaje. Ambas describían a Nancy de la misma forma. Y luego llegó una segunda nota a Cold, sin fecha límite, que decía que contenía algo que los emisores pensaban que probaría que eran las mismas personas que habían enviado la primera nota. Un código de autenticación implícito. Un detalle que solo el secuestrador real podría saber. Luego llegó una cuarta nota. Esta a TMZ, a las 9:36 de la noche del 16 de febrero, 15 días después del secuestro. Decía, en palabras textuales del fundador de TMZ, que el autor sabía lo que había visto 5 días antes al sur de la frontera, que le habían dicho que se callara, que sabía quién era, y que eso definitivamente era Nancy con ellos. Al sur de la frontera, México, el mismo país donde el padre de Savannah Guthrie murió en 1988, en un viaje de exploración minera. El mismo país que 38 años después se convirtió en el escenario central de una de las mayores búsquedas de personas desaparecidas en la historia reciente de los Estados Unidos. El FBI contactó a las autoridades federales mexicanas. Revisaron cámaras de la patrulla fronteriza de todos los cruces, dentro de un radio de 4 horas de Tucson. Nada que conectara a Nancy con ningún cruce. Pero hay algo que las autoridades reconocieron en privado. Existen rutas de cruce informal que no tienen cámaras, que no tienen registros, que son usadas por personas que necesitan mover cosas o personas sin ser vistas. Madres Buscadoras de Sonora, el grupo de activistas mexicanas que ha encontrado cuerpos enterrados en fosas clandestinas en el norte de México, comenzó a buscar a Nancy en territorio sonorense. El sheriff del condado de Pima les agradeció, pero les pidió que no entraran a la propiedad de Nancy sin permiso. Dijo que ese trabajo era mejor dejarlo en manos de profesionales. 400 investigadores trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Drones, helicópteros, perros. Un helicóptero del FBI equipado con un rastreador de señal Bluetooth capaz de detectar las emisiones del marcapasos de Nancy desde el aire. Ese marcapasos que alguien apagó remotamente a las 2:28 de la madrugada. Trump, desde el Air Force One, criticó públicamente a los investigadores por haber anunciado ese helicóptero en televisión antes de desplegarlo completamente. Dijo que no entendía por qué le dirían al secuestrador su mejor herramienta de rastreo antes de usarla. El sheriff Nanos no respondió la crítica directamente. Siguió trabajando. Pero hay algo que los investigadores enfrentaron que los exagentes del FBI que aparecen en los medios describieron como extraordinariamente inusual. El sospechoso en el video no se mueve como alguien que improvisa. Jason Pack, exagente especial del FBI, analizó el video del timbre en CBS News y dijo algo que los profilers del FBI también notaron. El hombre no se mueve rápido. Camina con calma hacia la puerta. Toca el timbre con suavidad, varias veces, intentando arrancarlo. Cuando no puede, se aleja, recoge follaje de la maceta junto a la puerta y cubre la lente con precisión. Su arma está colocada en una posición inusual, sobre el área frontal de la cadera, no en la posición estándar de costado.
Eso sugiere que aprendió a usar armas de una fuente diferente a un entrenamiento formal. Pack dijo: todo esto le va a decir a los profilers ciertas cosas: la forma en que camina, la posición del arma, la paciencia con que intenta remover la cámara antes de cubrirla. Están buscando los próximos errores que cometa y van a estar listos para capitalizarlos cuando ocurran. Los profilers también notaron que alguien con ese nivel de preparación, que sabía sobre el marcapasos, que sabía sobre la cámara, que sabía sobre la rutina de Nancy, que sabía la posición de su Apple Watch en el cuarto, no tendría las notas de rescate como plan principal. Porque si tienes ese nivel de inteligencia sobre tu objetivo, ya tienes los canales de comunicación para el rescate establecidos antes de actuar. Ray Johnson, otro exagente especial del FBI que ahora enseña Derecho en la Universidad de Nevada, dijo en PBS lo siguiente sobre este caso: no se parece a un secuestro para rescate estándar. Se parece a un crimen premeditado de otra categoría que todavía no terminamos de entender. No terminamos de entender el motivo. Eso es exactamente lo que ABC News reportó el 20 de febrero, citando fuentes dentro de la investigación. Los mejores indicios están dando en blanco. El ADN del guante, sin coincidencias en CODIS, la base de datos de 19 millones de perfiles, el ADN de la propiedad, mezclado conteniendo perfiles de al menos 2 personas, todavía siendo separado en un laboratorio privado en Florida. El video de las otras cámaras de la propiedad. Google confirmó que el único metraje recuperado es el del timbre de la entrada. Las cámaras adicionales de la casa no produjeron metraje adicional recuperable. Y no hay ningún vehículo asociado a la desaparición de Nancy. 400 personas trabajando 24 horas, sin vehículo, sin ADN identificado, sin video adicional, sin nombre del sospechoso. El sheriff Nanos dijo el viernes 21 de febrero que la investigación se estaba expandiendo, no reduciendo. Pero las fuentes de ABC News dijeron que los recursos tendrían que escalar hacia abajo eventualmente, a un grupo de tarea más pequeño pero enfocado en el largo plazo. Y mientras tanto, en 24 días, llegaron más de 18.000 tips solo al FBI, más de 55.000 llamadas al departamento del sheriff. El sheriff tuvo que hacer una declaración pública pidiendo a la gente que dejara de llamar con teorías y opiniones, que solo llamaran con información real y verificable. 55.000 llamadas, la mayoría inútiles. Hay algo que ocurrió en los últimos días que casi nadie cubrió, pero que revela una fractura interna en la investigación que los investigadores nunca esperaban hacer pública. Un sargento del departamento del sheriff del condado de Pima hizo una crítica pública del manejo del caso. No fue un comentario anónimo filtrado a la prensa. Fue una crítica directa al departamento del sheriff. El video de ese sargento se volvió viral en Arizona. El sheriff Nanos tuvo que responder públicamente. Una fractura interna en una investigación que ya enfrentaba la presión más intensa que el condado de Pima había visto en décadas. Y esa presión vino en parte de lo que está ocurriendo simultáneamente en el mundo más allá de Tucson, porque los archivos de Epstein no dejaron de producir consecuencias mientras Nancy permanecía desaparecida. El exsecretario del Tesoro Larry Summers, el mismo hombre cuyo correo reenviado conectaba a Joe Lockhart, cofundador de la empresa de Michael Feldman, con Jeffrey Epstein, enfrenta preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara. Howard Lutnick, hoy secretario de Comercio,
cuyo correo sobre visitar la isla de Epstein en Navidad de 2012 está en los archivos, está bajo escrutinio, y el príncipe Andrés fue arrestado en su cumpleaños número 66, el mismo hombre que Virginia Giuffre nombró directamente ante las cámaras de Savannah Guthrie en 2019. El periodismo que Savannah Guthrie hizo está en los archivos de Epstein. El nombre de la empresa que su esposo cofundó está en los archivos de Epstein. Los hombres que esos archivos nombraron están siendo arrestados y renunciando semana tras semana. Y la madre de Savannah Guthrie lleva 24 días desaparecida. Hoy, 24 de febrero de 2026, día 24, el ADN del laboratorio de Florida sigue siendo procesado. Los compradores de la mochila Ozark Trail en todo Arizona siguen siendo revisados uno por uno. Las tiendas de armas de Tucson siguen siendo visitadas con imágenes del holster inusual. Los registros de Walmart siguen siendo analizados. La experta C.C. Moore apareció esta semana en el Today Show y dijo que la genealogía genética va a identificar al sospechoso, que es solo cuestión de tiempo, que si fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupada. Tiempo, la palabra que define todo en este caso. Nancy Guthrie necesita medicamentos diarios. Tiene un marcapasos que fue apagado en la madrugada del 1 de febrero por alguien que sabía exactamente cómo hacerlo. Tiene 84 años y no puede caminar 50 metros sola, en palabras exactas del sheriff Nanos. El sheriff dijo en una entrevista reciente que cree que Nancy sigue viva. Lo dijo directamente. Cree que sigue viva. Savannah Guthrie publicó esta semana en Instagram: "Nunca nos vamos a rendir en buscarla". La recompensa es de $2.500, $100,000 del FBI, $102,500 de un abogado de Milwaukee llamado Michael Huppy, que no conoce a Nancy Guthrie, pero creyó que era lo correcto hacer. Y en algún lugar, dentro de 3,5 millones de páginas que el Departamento de Justicia publicó 48 horas antes de que Nancy desapareciera, está el único contexto que el mundo no termina de entender. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué con ese nivel de planificación que incluía saber la posición de un Apple Watch en un dormitorio oscuro? Esa es la conexión escalofriante que nadie explica, porque todavía no tiene respuesta. Si sabes algo, cualquier cosa real. 1800C ALLFBI. La recompensa es de $202,500. Nancy lleva 24 días esperando.